Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones. Bienvenidos a nuestros pronósticos para la NBA y la NHL este miércoles 9 de febrero año 2022. Antes de pasar a nuestro primer pronóstico, vamos a recordarles lo siguiente: mover las líneas, como nosotros indicamos acá, es opcional, ya es al gusto de cada quien. Te puede mover las líneas a su gusto, ya sea recibiendo puntos. Por ejemplo, si la línea está en handicap menos 10, lo puede colocar en menos 5, menos 7, o incluso más. O sea, ya eso es al gusto de cada quien. Les recuerdo, lo pueden dejar tal cual como lo indican las casas de apuesta. Ok, vamos a pasar entonces a nuestro primer juego en la NBA. Spurs de San Antonio estará visitando a Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers tiene un promedio de puntos en contra en los últimos 3 juegos tan solo de 100 puntos, y San Antonio Spurs de 114. Se enfrentaron en San Antonio el día 14 de enero. La victoria correspondió a Cleveland 114 a 109. Nuestro pronóstico para este juego es Cleveland Cavaliers menos 1.5 a cuota de 1.52. Pasamos a nuestro segundo pronóstico. Toronto Raptors estará visitando a Oklahoma City Thunder. Toronto tiene un promedio de puntos anotados en los últimos 3 juegos de 122 y Oklahoma tan solo de 99. Toronto en los últimos 10 juegos tiene 8 victorias. Por su parte, Oklahoma en sus últimos 10 juegos tiene 7 derrotas. Sin embargo, nuestro pronóstico en este juego va a ser la primera mitad, en el primer tiempo, ya que Toronto tiene un promedio de puntos anotados de 56 y Oklahoma de 49, y de puntos recibidos Toronto su promedio es de 50 y Oklahoma de 56. Y nos vamos a ir entonces con un handicap a cubrir para Toronto de menos 2.5 a cuota de 1.50. Vamos a ir a nuestro tercer juego. Minnesota Timberwolves frente a Sacramento Kings. Estos dos equipos se estuvieron enfrentando anoche. La victoria correspondió a Minnesota 134 a 114. Superaron el total de puntos, que era 235. Por lo tanto, vamos a seguir con el over. Recuerden que posiblemente para esta noche esté debutando para Sacramento Kings Domantas Sabonis, el jugador que militaba en Indiana Pacers. Entonces nuestro pronóstico de acá va a ser el over 229.5 a cuota 1.58. Vamos a ir al juego entre Los Ángeles Lakers frente a Portland Trail Blazers. Los Lakers en sus últimos 3 juegos tienen un promedio de puntos anotados de 116 y Portland solo de 98. Es uno de los equipos que menos puntos está anotando en sus últimos juegos. Estos dos equipos se han enfrentado ya esta temporada. Los Lakers vencieron el 2 de enero en casa. El 2 de febrero, perdón, a Portland 99 a 94, y el 31 de diciembre los Lakers también obtuvieron la victoria frente a Portland 139 a 106. Nuestro pronóstico en este juego va a ser Los Ángeles Lakers menos 4.5 a una cuota de 1.58. Y en el juego entre Golden State Warriors frente al Jazz de Utah, tenemos que Golden tiene un promedio de puntos a favor de 120 y Utah de 115 su promedio en los últimos 3 juegos. Entonces nuestro pronóstico en este juego es el over 218.5 a una cuota 1.52. Vamos a indicarle 3 pronósticos para la NHL. Y nos vamos a ir al juego entre New York Islanders frente a Vancouver Canucks. El promedio de goles en contra para New York Islanders en los últimos 5 juegos es 2.8 y para Vancouver Canucks 1.6. Islander tiene 13 over y 25 under en la presente temporada y Vancouver 18 over y 27 under.
New York Islanders tiene 5 victorias y 7 under en sus últimos 10 juegos. Y Vancouver 5 victorias y 6 under. Nuestro pronóstico en este juego es el under de 6 goles. Pasando al juego entre Vegas Golden Knights y Calgary Flames. El 5 de diciembre Vegas en casa venció a Calgary 3-2. Calgary tiene 6 victorias y 7 over de 5.5 en sus últimos 10 juegos. Y Vegas tiene 5 victorias y 5 over en sus últimos 10 juegos. El equipo local ha obtenido la victoria 10 veces en los últimos 11 juegos entre Vegas y Calgary. Nuestro pronóstico en este juego es Calgary Flames a ganar. Y en el juego entre Chicago Blackhawks frente a Edmonton Oilers, Chicago tiene un promedio de goles en contra en sus últimos 5 juegos de 4.2 y Edmonton Oilers de 2.8. El 20 de noviembre Edmonton en casa derrotó a Chicago 5-2. Chicago llega con 7 derrotas en sus últimos 10 juegos y Edmonton con 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10 juegos. Chicago tiene como visitante 13 over y 8 under y Edmonton como local 11 over y 9 under. El over se ha dado 13 veces en los últimos 16 enfrentamientos entre Chicago y Edmonton cuando han jugado en Edmonton. Nuestros dos pronósticos para este juego son el over de 6 goles y Edmonton Oilers a ganar. Bueno, no siendo más por el día de hoy, nos estamos despidiendo, deseándoles éxitos a todos en sus diferentes combinaciones.